Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar con esta historia, quiero reflexionar sobre algo que tal vez muchos no consideran. Los trabajos de turno de noche son más comunes de lo que pensamos. Millones de personas alrededor del mundo trabajan mientras el resto duerme. Vigilantes, enfermeros, operadores de fábricas, cajeros de tiendas de conveniencia. Todos ellos conocen esa sensación extraña que llega con la madrugada, cuando el mundo se vuelve diferente y las sombras parecen moverse por sí solas. Lo que voy a contarles no es ficción. Es lo que me pasó hace 3 años cuando trabajaba en el turno nocturno de una fábrica textil. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio, o tal vez el estrés de estar despierto toda la noche. Pero ahora sé que lo que viví fue real, muy real. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Rivera. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Durante 5 años trabajé en la fábrica textil San Miguel, ubicada en las afueras de la ciudad. Era un trabajo pesado pero bien pagado, especialmente el turno de noche que tenía un bono extra por las horas difíciles. La fábrica era un edificio enorme de 2 pisos, construido en los años 80. Durante el día trabajaban casi 200 personas, pero en la noche solo éramos 12. El lugar se transformaba completamente cuando se ponía el sol. Los pasillos que durante el día estaban llenos de voces y movimiento, por la noche se volvían largos túneles silenciosos, donde solo se escuchaba el zumbido constante de las máquinas. Mi puesto estaba en la sección de acabados, en el segundo piso. Era responsable de revisar la calidad de las telas que salían de las máquinas automáticas y reportar cualquier problema. Sonaba sencillo, pero requería mucha concentración porque tenía que caminar constantemente por toda mi área, revisando cada máquina cada 20 minutos. Los primeros meses fueron normales. Me acostumbré rápido al horario y hasta me gustaba la tranquilidad de la noche. Mis compañeros eran gente trabajadora y honesta. Estaba Miguel, el supervisor, un hombre mayor que llevaba 15 años en turnos nocturnos. También estaban Rosa y Patricia, 2 señoras que trabajaban en el primer piso, y varios operadores más. Todo cambió una noche de octubre. Era martes. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de cobrar mi quincena y estaba pensando en qué iba a hacer con el dinero extra. Eran las 2:30 de la madrugada cuando escuché algo extraño. Estaba revisando la máquina número 8 cuando oí pasos en el pasillo principal. No era raro escuchar pasos, pero estos sonaban diferentes. Eran lentos, como si alguien arrastrara los pies. Pensé que tal vez Rosa había venido a buscarme para algo. Así que me asomé al pasillo. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que daban esa luz amarillenta que hace que todo se vea fantasmal. Pero los pasos continuaron. Los escuchaba claramente, como si alguien caminara lentamente por el corredor, pero no veía a nadie. Me quedé parado ahí por unos minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Tal vez alguien estaba en el primer piso y el sonido subía por las escaleras. O tal vez era alguna máquina que hacía un ruido extraño. Decidí seguir con mi trabajo y no pensar más en eso, pero los pasos no se detuvieron. Durante el resto de la noche los escuché cada cierto tiempo. Siempre el mismo ritmo lento, como si alguien caminara sin prisa por los pasillos. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, le pregunté a Miguel si había notado algo raro. Se rió y me dijo que las fábricas viejas siempre hacen ruidos extraños durante la noche. Me explicó que podían ser las tuberías, los cambios de temperatura, o simplemente el edificio asentándose. Tenía sentido, así que traté de no darle importancia. Pero la siguiente noche los pasos regresaron. Esta vez los escuché más claramente y parecían estar más cerca de mi área. Decidí investigar. Tomé mi linterna y caminé lentamente por todo el segundo piso, revisando cada rincón, cada máquina, cada oficina vacía. No encontré nada, absolutamente nada.
Pero en cuanto regresé a mi estación de trabajo, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez noté algo más perturbador. Los pasos se detenían exactamente cuando yo dejaba de caminar y comenzaban de nuevo cuando yo me movía. Era como si alguien me estuviera siguiendo, copiando mis movimientos, pero manteniéndose siempre fuera de mi vista. Durante las siguientes 2 semanas, los pasos se volvieron una constante en mi turno. Algunos días eran más fuertes, otros apenas se escuchaban, pero siempre estaban ahí. Empecé a sentirme nervioso en el trabajo. Cada vez que tenía que caminar por los pasillos, especialmente cerca del área de almacén que estaba al final del corredor, sentía una presencia detrás de mí. Una noche decidí hacer una prueba. Me quedé completamente inmóvil en mi estación durante 1 hora, sin hacer ningún ruido. Los pasos también se detuvieron. Luego comencé a caminar muy lentamente hacia el almacén. Los pasos me siguieron, manteniendo exactamente el mismo ritmo que yo. Cuando llegué a la puerta del almacén, me detuve. Los pasos también se detuvieron. Di media vuelta rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí. El pasillo estaba vacío, pero sentí algo que me puso la piel de gallina. El aire estaba helado, como si hubiera una corriente de aire frío justo donde deberían estar los pasos. Y había un olor extraño, como a humedad y algo más que no podía identificar. Esa noche no pude concentrarme en mi trabajo. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó la hora del descanso a las 4 de la mañana, bajé al primer piso para hablar con Rosa y Patricia. Les conté lo que estaba pasando, esperando que se rieran de mí o me dijeran que era mi imaginación. Pero su reacción fue muy diferente a la que esperaba. Se miraron entre ellas con una expresión seria, y Rosa me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Los pasos van hacia el almacén del 2º piso? Le dije que sí, y Patricia suspiró profundamente antes de hablar. Carlos, hay algo que debes saber sobre esa área. Algo que pasó hace muchos años antes de que tú llegaras aquí. Rosa me miró fijamente y comenzó a contarme una historia que me hizo entender por qué los pasos siempre iban hacia el almacén. Hace 8 años trabajaba aquí un muchacho llamado Fernando. Era más o menos de tu edad, muy trabajador y responsable. Su puesto era exactamente el mismo que tienes tú ahora, en la sección de acabados del 2º piso. Patricia continuó la historia. Fernando tenía problemas en su casa. Su esposa había dejado de hablarle y sus hijos casi no lo veían porque siempre estaba trabajando. Había pedido varios préstamos para poder pagar la escuela de sus niños, y las deudas lo tenían muy presionado. Nosotras notamos que cada vez se veía más triste, más callado. Rosa asintió y siguió hablando. Una noche de diciembre, Fernando no llegó a su área después del descanso de las 4. Miguel fue a buscarlo y lo encontró en el almacén del 2º piso. Estaba sentado en el suelo, recargado contra unas cajas de tela, como si se hubiera quedado dormido. Pero cuando Miguel se acercó, se dio cuenta de que Fernando ya no respiraba. Se me puso la piel de gallina al escuchar esto. Patricia continuó con voz más baja. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, que el estrés y el cansancio le habían afectado el corazón. Era joven, pero estas cosas pasan. El problema es que desde esa noche, otros trabajadores del turno nocturno han escuchado cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Pasos que van hacia el almacén. Siempre los mismos pasos lentos, como si alguien caminara cansado, arrastrando los pies. Y a veces, muy de vez en cuando, alguien ha visto una sombra sentada en el mismo lugar donde encontraron a Fernando. Rosa me puso la mano en el hombro. No queremos asustarte, Carlos, pero creemos que Fernando todavía está aquí. Como si no supiera que ya no tiene que venir a trabajar. O tal vez no quiere irse porque esta fábrica era lo único estable que tenía en su vida. Regresé a mi área con la mente llena de pensamientos confusos. La historia de Fernando me había impactado más de lo que quería admitir. No solo porque explicaba los pasos misteriosos, sino porque me di cuenta de que yo estaba viviendo una situación muy parecida a la suya. También tenía problemas económicos. También trabajaba turnos nocturnos para ganar un poco más. También mi familia se quejaba de que nunca estaba en casa.
La diferencia era que yo tenía mejor salud, pero ¿por cuánto tiempo? El resto de la noche traté de no pensar en Fernando, pero era imposible. Cada vez que escuchaba los pasos, ya no me parecían amenazantes, sino tristes. Como si alguien estuviera caminando sin rumbo, sin saber qué hacer o a dónde ir. A las 5:30 de la mañana, faltando media hora para que terminara mi turno, decidí hacer algo que probablemente no debería haber hecho. Caminé lentamente hacia el almacén del segundo piso. Los pasos me siguieron como siempre, pero esta vez yo no tenía miedo. Cuando llegué a la puerta del almacén me detuve y hablé en voz baja. Fernando, si realmente estás ahí, quiero que sepas que entiendo por lo que pasaste. Yo también estoy cansado. Yo también tengo problemas en casa. Pero tú ya no tienes que quedarte aquí. Ya no tienes que seguir trabajando. Los pasos se detuvieron. El aire frío que siempre sentía en esa área se hizo más intenso, pero no me dio miedo. Era como si alguien estuviera parado justo frente a mí, escuchando lo que le decía. Puedes descansar, Fernando. Tu familia te va a recordar por el buen padre que fuiste, no por las horas que trabajaste. Ya no tienes que preocuparte por las deudas o por ganar dinero. Puedes irte tranquilo. Lo que pasó después me marcó para siempre. Sentí como si alguien me tocara el brazo muy suavemente, como un agradecimiento. Luego el aire frío desapareció poco a poco, y por primera vez en semanas, el pasillo se sintió completamente normal. Durante los siguientes días no volví a escuchar los pasos. Pensé que mi conversación con Fernando había funcionado, que finalmente había encontrado paz. Pero me equivoqué. Lo que había hecho era solo el comienzo de algo mucho más extraño. Una semana después, comenzaron a pasar cosas diferentes. Ya no eran pasos lo que escuchaba, sino otros sonidos. Primero fue el ruido de máquinas que se encendían y se apagaban solas. Luego escuché voces susurrando en los pasillos, conversaciones que no podía entender, pero que sonaban como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Miguel me dijo que eran problemas eléctricos y que ya había llamado a un técnico para que revisara el sistema. Pero yo sabía que no era eso. Las máquinas no se encendían realmente, solo hacían el ruido. Y las voces no venían de radios o teléfonos. Una noche, mientras revisaba la máquina número 5, escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre. Era una voz que no reconocía, muy baja, como si viniera de muy lejos. Carlos, Carlos. Me di vuelta pero no había nadie. La voz continuó. Carlos, ven acá. Esta vez la voz venía del área de almacén, pero no del segundo piso donde había estado Fernando, sino del almacén del primer piso, que estaba justo debajo. Nunca había tenido razón para ir a ese almacén durante mi turno. Era un área que solo usaban durante el día para guardar materiales nuevos. Pero la voz me seguía llamando, cada vez más clara. Bajé las escaleras lentamente. El primer piso estaba más oscuro que el segundo porque tenía menos luces de emergencia. Cuando llegué al pasillo que llevaba al almacén, vi algo que me hizo detenerme inmediatamente. Había una luz tenue saliendo por debajo de la puerta del almacén. Una luz amarillenta que parpadeaba como si fuera una vela o una lámpara vieja. Pero yo sabía que no debería haber ninguna luz encendida ahí. Me acerqué lentamente a la puerta. Estaba ligeramente abierta, algo que también era extraño porque siempre mantenían los almacenes cerrados con llave durante la noche. Cuando puse mi mano en la puerta para abrirla completamente, escuché algo que me hizo retroceder varios pasos. Era el sonido de una máquina de coser funcionando. Pero no era el sonido moderno de las máquinas eléctricas que usábamos en la fábrica. Era el sonido de una máquina antigua, de esas que funcionan con pedal y hacen un ritmo diferente, más lento y pesado. Y junto con el sonido de la máquina escuché una canción. Alguien estaba cantando muy bajito una canción que mi abuela solía cantar cuando yo era niño. Una canción sobre una costurera que trabajaba día y noche para alimentar a sus hijos. Empujé la puerta muy despacio y lo que vi adentro me quitó el aliento. En el centro del almacén había una mujer mayor sentada frente a una máquina de coser antigua. Tenía el cabello gris recogido en un chongo y usaba un vestido azul muy sencillo. Sus manos trabajaban con movimientos precisos y rápidos, como si hubiera estado cosiendo toda su vida. Lo más extraño era que podía ver a través de ella.
Era como mirar a alguien a través de un cristal empañado. Podía distinguir perfectamente sus facciones, su ropa, hasta la concentración en su rostro, pero al mismo tiempo podía ver las cajas y estantes que estaban detrás de ella. La mujer levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su expresión no era de sorpresa ni de miedo. Me miró como si hubiera estado esperándome, como si supiera que yo iba a llegar en algún momento. «Buenas noches, joven», me dijo con una voz suave pero clara. «¿Vienes a trabajar?». No sabía qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Finalmente logré articular algunas palabras. Yo trabajo aquí, en el segundo piso, soy Carlos». Ella sonrió y siguió cosiendo. «Yo también trabajo aquí, me llamo Esperanza. Llevo trabajando en esta fábrica desde 1967. Rápidamente hice el cálculo en mi cabeza. Si ella había empezado a trabajar en 1967, eso significaba que llevaba más de 40 años ahí. Pero la fábrica solo tenía 30 años de existir. Y además, nadie de esa edad trabajaba en los turnos nocturnos. «Señora Esperanza», le dije tratando de mantener la calma, «creo que hay una confusión. Esta fábrica se construyó en los años 80. Ella dejó de coser por un momento y me miró con una expresión triste. «Ay, hijo, tú no entiendes. Antes de que esta fábrica fuera lo que es ahora, aquí había otro negocio. Una pequeña fábrica de ropa donde trabajábamos 15 mujeres. Yo era la supervisora del turno nocturno». Mi mente trataba de procesar lo que estaba escuchando. Según lo que me estaba diciendo, había existido otra fábrica en el mismo lugar antes de que construyeran la actual. «¿Qué pasó con esa fábrica?», le pregunté. Esperanza suspiró y continuó trabajando en su máquina. «Se cerró en 1985. El dueño dijo que ya no era rentable tener un negocio tan pequeño. Nos corrió a todas de un día para otro, sin pagarnos lo que nos debía. Yo tenía 5 hijos que mantener y no tenía ahorros. Esa era mi única fuente de ingresos». Su voz se hizo más triste mientras continuaba hablando. «Busqué trabajo durante meses, pero ya estaba muy mayor para que me contrataran en otro lugar. Los pocos trabajos que encontraba los daban a muchachas jóvenes. Perdí mi casa, tuve que mandar a mis hijos con sus tías y terminé viviendo en la calle». «¿Qué le pasó después?», pregunté, aunque ya me imaginaba que la respuesta no iba a ser feliz. «Morí aquí mismo, en este lugar. Era diciembre de 1985. Hacía mucho frío y no tenía dónde quedarme. Logré entrar al edificio antes de que lo demolieran para construir la nueva fábrica. Me quedé dormida en el lugar donde solía estar mi máquina de coser y ya no desperté». Esperanza siguió cosiendo mientras me contaba su historia. Sus movimientos eran tan naturales que por momentos olvidaba que estaba hablando con alguien que había fallecido hace más de 30 años. Cuando despertó la nueva fábrica y comenzaron a llegar trabajadores otra vez, yo pensé que me habían dado otra oportunidad, que podría volver a trabajar y ganar dinero para buscar a mis hijos. Pero nadie me ve, nadie me escucha, solo tú. «¿Por qué puedo verla?», le pregunté. «Porque tienes el mismo cansancio que tengo yo, la misma preocupación por el dinero, por la familia. Tu corazón entiende lo que es trabajar de noche para sobrevivir». Sus palabras me impactaron porque eran completamente ciertas. Durante los últimos meses me había sentido exactamente como ella lo describía. Cansado, preocupado, trabajando de noche para tratar de ganar lo suficiente para mantener a mi familia. «Señora Esperanza, ¿usted sabe de Fernando? ¿El muchacho que trabajaba en el segundo piso?». Ella asintió. «Claro que lo conozco. Él también llegó hasta aquí hace unos años. Muy triste el muchacho, con muchas preocupaciones, pero ya se fue. Tú lo ayudaste a encontrar paz cuando le hablaste. Fue muy bonito lo que hiciste por él». «¿Hay más personas como ustedes en la fábrica?», pregunté. «Ay, sí, hijo. Somos varios. Todos trabajadores que tuvimos problemas difíciles y que de alguna manera quedamos conectados con este lugar. Está don Ramiro, que trabajaba de velador en la fábrica anterior y se cayó de las escaleras una noche. Está la joven Cristina, que trabajaba en el turno nocturno de la nueva fábrica hace unos 10 años y tuvo un accidente con una máquina». Mientras Esperanza me contaba sobre los otros, comencé a escuchar más sonidos en el edificio. Pasos que venían de diferentes direcciones, voces lejanas.
el ruido de máquinas que se encendían en áreas vacías. «Ellos saben que estás aquí», me dijo Esperanza. «Saben que puedes verlos y escucharlos. Todos hemos estado muy solos durante mucho tiempo». En ese momento escuché que alguien me gritaba desde el segundo piso. Era la voz de Miguel, mi supervisor. «Carlos, ¿dónde estás? Se acabó el descanso». Me di cuenta de que había estado en el almacén mucho más tiempo del que pensaba. Ya eran las 5 de la mañana y tenía que regresar a mi área antes de que Miguel se preocupara. «Tengo que irme, señora Esperanza», le dije. «Lo sé, hijo, pero ahora que sabes que estamos aquí vas a poder vernos más seguido. No tengas miedo de nosotros. Solo somos trabajadores como tú, que estamos aquí porque no tuvimos otra opción». Subí corriendo al segundo piso. Miguel me estaba esperando con cara de preocupación. «¿Dónde estabas? Te busqué por todo tu sector». «Fui al baño del primer piso», le mentí. «Creo que algo me cayó mal en la cena». Miguel no pareció convencido, pero no dijo nada más. El resto del turno transcurrió con normalidad, excepto porque ahora podía escuchar claramente las actividades de los otros trabajadores fantasma. Escuchaba los pasos de don Ramiro haciendo su ronda de vigilancia por toda la fábrica. Escuchaba el ruido de las máquinas de Cristina trabajando en una sección que había sido removida años atrás. Y de vez en cuando, escuchaba la máquina de coser de Esperanza, siempre con el mismo ritmo constante. Cuando terminó mi turno, no les conté nada a Rosa y Patricia sobre lo que había pasado. Sabía que no me iban a creer, y además, ahora entendía que estos trabajadores fantasma no eran algo de lo que tuviera que asustarme. Pero esa noche, cuando llegué a casa, comencé a reflexionar sobre lo que Esperanza me había dicho, sobre el cansancio, sobre la preocupación constante por el dinero, sobre trabajar de noche para sobrevivir. Me di cuenta de que estaba siguiendo el mismo camino que Fernando y que Esperanza, trabajando tanto que no tenía tiempo para mi familia, preocupándome tanto por el dinero que estaba olvidando lo que realmente importaba en la vida. Esa fue la noche que decidí que tenía que hacer algunos cambios importantes. No quería terminar como ellos, atrapado en la fábrica para siempre, trabajando sin descanso ni después de la vida. Pero mi decisión llegó un poco tarde, porque al día siguiente, cuando regresé al trabajo, me esperaba una sorpresa que cambiaría todo. Miguel me estaba esperando en la entrada con una expresión muy seria. Me hizo señas para que me acercara antes de que subiera a mi área. «Carlos, necesito hablar contigo. Ha habido algunos reportes extraños sobre tu comportamiento durante la noche». Mi corazón se aceleró. ¿Alguien me había visto hablando con Esperanza? ¿O tal vez alguna de las cámaras de seguridad había grabado algo raro? ¿Qué tipo de reportes?, le pregunté tratando de mantener la calma. «El guardia de seguridad dice que anoche te vio hablando solo en el almacén del primer piso. Y Rosa menciona que durante las últimas semanas has estado muy distraído y nervioso. ¿Está todo bien en tu casa?». Me sentí aliviado de que no supieran realmente lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo me di cuenta de que mi comportamiento estaba llamando la atención de maneras que no había considerado. «He tenido algunas preocupaciones económicas», le dije, lo cual era cierto. «Tal vez he estado más estresado de lo normal». Miguel asintió con comprensión. «Mira, Carlos, eres un buen trabajador y no quiero perderte, pero necesito que te concentres en tu trabajo. Si tienes problemas personales, podemos buscar alguna solución. Tal vez puedas cambiar al turno de día, aunque pague un poco menos». La oferta de cambiar al turno de día me sorprendió. Era exactamente lo que necesitaba para empezar a cambiar mi vida, para pasar más tiempo con mi familia y no terminar como los trabajadores fantasma que había conocido. «Me interesa mucho esa opción», le dije. «¿Cuándo podría hacer el cambio?». «La próxima semana tendremos una vacante en el turno de la mañana. Si quieres, puedes empezar el lunes». Acepté inmediatamente. Esa sería mi última semana trabajando de noche en la fábrica. Durante los siguientes días, mi interacción con los trabajadores fantasma cambió completamente. Ahora que sabía que me iba, ellos parecían más presentes, más reales. Esperanza venía a visitarme al segundo piso durante mis descansos, y don Ramiro a veces caminaba junto a mí mientras hacía mis rondas. Cristina era la más joven del grupo. Había tenido un accidente con una máquina industrial 10 años atrás, cuando tenía solo 23 años.
Me contó que había estado ahorrando dinero para casarse con su novio y que trabajaba turnos dobles para juntar más rápido para la boda. El día que pasó el accidente, me explicó una noche, yo estaba muy cansada porque había trabajado 18 horas seguidas. Mi supervisor me había pedido que me quedara tiempo extra porque faltaba una compañera. Cuando traté de arreglar un problema con la máquina, no me di cuenta de que no la había apagado completamente. Todos ellos tenían historias similares. Habían puesto el trabajo antes que su bienestar, antes que su familia, antes que su propia seguridad. Y ahora estaban atrapados ahí, repitiendo eternamente las mismas rutinas laborales que los habían consumido en vida. Mi última noche de trabajo nocturno fue el viernes. Había decidido que quería despedirme apropiadamente de todos ellos y agradecerles por la lección que me habían enseñado. A las 2 de la mañana fui al almacén del primer piso para hablar con Esperanza. Ella estaba en su lugar de siempre, trabajando en su máquina de coser. Señora Esperanza, esta es mi última noche aquí. A partir del lunes voy a trabajar en el turno de día. Ella sonrió y dejó de coser por un momento. Me da mucho gusto, hijo. Tú todavía tienes oportunidad de vivir una vida diferente. No cometas los mismos errores que cometimos nosotros. ¿Ustedes van a quedarse aquí para siempre?, le pregunté. No lo sé, me respondió con honestidad. Tal vez algún día podamos irnos, pero por ahora este lugar es lo único que conocemos. Es donde aprendimos a trabajar, donde pasamos los mejores y peores momentos de nuestras vidas. Pasé el resto de la noche visitando a cada uno de los trabajadores fantasma. Don Ramiro me dio consejos sobre cómo mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Cristina me hizo prometer que nunca trabajaría cuando estuviera demasiado cansado para hacerlo con seguridad. Cuando llegaron las 6 de la mañana y terminó mi último turno nocturno, todos ellos se reunieron en el pasillo del segundo piso para despedirme. Era una imagen surreal ver a todas estas personas transparentes paradas juntas, sonriéndome y deseándome lo mejor. Gracias por vernos, me dijo Esperanza. Hacía mucho tiempo que nadie nos trataba como personas reales. Gracias por enseñarme lo que realmente importa, les respondí. Salí de la fábrica esa mañana con una sensación muy extraña. Por un lado estaba triste de dejar atrás a estas personas que se habían vuelto importantes para mí. Por otro lado, estaba emocionado de empezar una nueva etapa de mi vida. Han pasado 3 años desde entonces. Ahora trabajo en el turno de día, y aunque gano un poco menos de dinero, mi calidad de vida ha mejorado enormemente. Paso las tardes con mi familia, duermo por las noches como cualquier persona normal, y he aprendido a valorar mi tiempo libre. A veces manejo por donde está la fábrica y miro las ventanas del segundo piso. De vez en cuando creo ver una luz tenue moviéndose por los pasillos, y sé que Esperanza, Don Ramiro, Cristina y los otros siguen ahí, trabajando sus turnos eternos. He pensado mucho en regresar a visitarlos, pero también entiendo que esa parte de mi vida ya quedó atrás. Ellos me ayudaron a darme cuenta de algo muy importante, que el trabajo debe ser una parte de nuestra vida, no toda nuestra vida. Cada vez que escucho a alguien quejarse de que trabajar de noche es muy pesado, o cuando veo a compañeros que están sacrificando su salud y su familia por ganar más dinero, les cuento mi experiencia. Obviamente no les hablo de los trabajadores fantasma, porque sé que no me creerían, pero sí les hablo de la importancia de mantener un equilibrio. La última vez que pasé por la fábrica, hace unos meses, noté que habían puesto una placa pequeña en la entrada. Era un reconocimiento a todos los trabajadores que habían laborado en ese lugar a lo largo de los años. Me acerqué a leerla y vi que mencionaba específicamente a algunos trabajadores que habían fallecido en servicio. Ahí estaba el nombre de Fernando y también el de Cristina. No mencionaba a Esperanza ni a Don Ramiro, probablemente porque habían trabajado en la fábrica anterior, pero me dio mucho gusto ver que al menos algunos de ellos habían sido recordados oficialmente. Esa noche soñé con todos ellos. En mi sueño, finalmente habían encontrado paz y se estaban yendo del lugar. Esperanza me sonreía y me daba las gracias una última vez antes de desaparecer en una luz cálida y brillante. No sé si realmente se fueron o si solo fue un sueño, pero me gusta pensar que mi historia, de alguna manera,
Los ayudó tanto como ellos me ayudaron a mí. Lo que sí sé es que nunca volveré a trabajar un turno nocturno. No porque tenga miedo de encontrarme con más trabajadores fantasma, sino porque ahora entiendo que hay cosas más importantes en la vida que ganar dinero extra. Mi familia, mi salud, mi paz mental, todas esas cosas valen más que cualquier bono nocturno. Y si alguna vez siento la tentación de regresar a los turnos de noche, solo tengo que recordar las palabras de esperanza. Tú todavía tienes oportunidad de vivir una vida diferente. Esa oportunidad es algo que Fernando, Esperanza, Don Ramiro y Cristina ya no tuvieron. Pero yo sí la tuve, y gracias a ellos, supe aprovecharla a tiempo. Esta es mi historia. Una historia real que cambió mi perspectiva sobre el trabajo, la vida y lo que realmente importa. Espero que quien la escuche pueda aprender algo de ella, sin tener que pasar por la experiencia de conocer a trabajadores fantasma para darse cuenta de lo que yo me di cuenta. Porque al final, todos somos trabajadores tratando de sobrevivir y mantener a nuestras familias. La diferencia está en no permitir que el trabajo se convierta en lo único que somos, para que cuando llegue nuestro momento de partir, podamos hacerlo en paz, sabiendo que vivimos una vida completa y equilibrada. Hay trabajos que nadie quiere hacer. Trabajos que te obligan a estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Trabajos donde la soledad se convierte en tu única compañera y donde cada sombra puede esconder algo que preferiría no conocer. Los trabajos nocturnos cambian a las personas. Te hacen ver cosas que otros no ven. Te hacen escuchar sonidos que otros no escuchan. Y a veces, esas cosas que ves y escuchas son reales. Esta es la historia de Miguel Ángel Herrera Vázquez, de 42 años, originario de Tlaxcala, México. Una historia que él mismo me contó una madrugada, con las manos temblorosas y los ojos llenos de terror. Una historia que cambió su vida para siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Vázquez. Tengo 42 años y nací en un pueblito de Tlaxcala que casi nadie conoce. Toda mi vida he trabajado duro para sacar adelante a mi familia. Mi esposa Carmen y mis 2 hijos, Luis de 15 años y María de 12. Siempre he sido un hombre trabajador, sin vicios, que va a misa los domingos y que nunca se mete en problemas. Pero hay algo que debo contar, algo que me ha estado atormentando durante meses y que ya no puedo guardar más tiempo dentro de mí. Algo que comenzó cuando acepté el trabajo de conserje nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, aquí en mi pueblo. Todo empezó hace 8 meses. Había perdido mi trabajo en la fábrica de textiles y los ahorros se estaban acabando. Carmen trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente. Los niños necesitaban útiles escolares, ropa, comida. La desesperación me estaba consumiendo cuando mi compadre Raúl me habló del trabajo. La escuela necesitaba un conserje nocturno, me dijo. El pago era bueno, mejor que el de la fábrica. Solo tenía que llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Limpiar las aulas, revisar que todo estuviera en orden, cuidar que no entraran rateros. Sonaba fácil, demasiado fácil, ahora que lo pienso. La escuela tenía más de 60 años. Un edificio viejo de 2 pisos, con aulas que habían visto pasar a miles de niños. Pasillos largos con pisos de mosaico que hacían eco con cada paso. Ventanas altas que durante el día dejaban entrar la luz, pero que de noche parecían ojos negros observándote. Mi primer día fue un martes. Llegué temprano, nervioso pero emocionado por tener trabajo otra vez. La directora, la señora Esperanza, me mostró las instalaciones. Me explicó mis tareas, me dio las llaves y me deseó suerte. Cuando se fue y quedé solo, el silencio de la escuela me envolvió como una manta pesada. Comencé por el primer piso. Barrí cada aula, limpié los pizarrones, acomodé las sillas. El trabajo era tranquilo, casi relajante. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Pensé que sería un trabajo perfecto, pero cuando subí al segundo piso algo cambió. No puedo explicar exactamente qué era. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, como si no estuviera solo en ese lugar. Me detuve en medio del pasillo
y miré hacia las aulas vacías. Todo estaba en silencio. Todo estaba normal, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Seguí limpiando, tratando de ignorar esa sensación incómoda. Pero cuando llegué al aula del fondo, la número 12, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Un sonido áspero, lento, que venía de algún lugar dentro del aula. Me quedé parado en la puerta con la escoba en la mano, escuchando. El sonido se detuvo. Encendí la luz y entré despacio. El aula estaba vacía. Los pupitres estaban en su lugar, el pizarrón limpio, todo normal. Pero en el aire flotaba un olor extraño. No era el olor típico de aula cerrada. Era algo más denso, más desagradable. Como a tierra húmeda mezclada con algo que no quería identificar. Limpié el aula rápidamente y salí de ahí. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero ese olor y ese sonido se quedaron grabados en mi mente. Cuando llegué a casa al amanecer, Carmen notó que estaba inquieto. «¿Cómo te fue en tu primer día?», me preguntó mientras preparaba el desayuno. «Bien», le mentí. «Es trabajo fácil». Pero no fue fácil. Y cada noche que pasó después de esa primera vez, las cosas empeoraron. La segunda noche el sonido se repitió. Esta vez no solo en el aula 12, sino también en el aula 8 del primer piso. Era el mismo ruido de algo siendo arrastrado, pero ahora parecía más largo, más pesado. Y cuando encendía las luces, siempre encontraba las aulas vacías con ese mismo olor extraño flotando en el aire. La tercera noche fue diferente. No solo fueron los sonidos. Esta vez, cuando estaba limpiando el baño de niños del primer piso, escuché voces. Voces de niños susurrando. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero las voces se hicieron más claras. Eran risitas. Risitas infantiles que venían de algún lugar dentro de la escuela. Dejé el trapeador y salí del baño. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Encendí todas las luces y revisé aula por aula. Nada. Pero las risitas continuaron durante toda la noche, apareciendo y desapareciendo como si los niños estuvieran jugando a las escondidas conmigo. La cuarta noche las cosas se volvieron físicas. Estaba limpiando el aula 6 cuando sentí que alguien me tocó el hombro. Un toque suave, como el de un niño pequeño tratando de llamar mi atención. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. El aula estaba vacía, pero pude sentir una presencia ahí, observándome, esperando algo de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté todo a Carmen. Ella me miró con preocupación y me dijo que tal vez era el estrés, que había estado muy tenso desde que perdí el trabajo en la fábrica. Me sugirió que hablara con el padre Martín, nuestro párroco, para que me tranquilizara. Pero yo sabía que no era estrés. Sabía que algo estaba pasando en esa escuela. Algo que no debería estar pasando. La quinta noche fue cuando todo cambió para siempre. Era un viernes y había llovido todo el día. La escuela estaba más fría que de costumbre, y los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Llegué a las 10 como siempre, pero desde el momento en que puse un pie en el edificio, supe que esa noche sería diferente. El aire estaba espeso, pesado, como antes de una tormenta. Pero no era solo eso, era como si el mismo edificio estuviera respirando, como si las paredes se movieran apenas, tan despacio que solo lo notabas si ponías mucha atención. Comencé mi rutina por el primer piso, pero esta vez los sonidos empezaron desde el primer momento. No eran solo los arrastres de siempre. Ahora escuchaba pasos, pasos pequeños, como de niños, que corrían por los pasillos de arriba. Pasos que se detenían cuando yo me detenía y que seguían cuando yo seguía caminando. Traté de ignorarlos. Me concentré en mi trabajo, limpiando cada aula con más cuidado que nunca, como si la perfección de mi limpieza pudiera protegerme de lo que fuera que estaba pasando ahí. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes. Cuando terminé el primer piso y subí las escaleras hacia el segundo, el silencio me golpeó como una pared. Los pasos se habían detenido completamente. Pero ahora había algo peor que el ruido. El silencio total.
un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Me dirigí hacia el aula 12, la del fondo. Sabía que tenía que ir ahí. Era como si algo me estuviera llamando, atrayéndome hacia ese lugar. Pero cuando llegué a la puerta, vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. La puerta estaba abierta, no la había abierto yo, y por la rendija se filtraba una luz tenue, amarillenta, que no venía de ningún foco que yo hubiera encendido. Era una luz que se movía, que parpadeaba, como la llama de una vela. Me acerqué despacio a la puerta y miré hacia adentro. Lo que vi ahí dentro cambió mi vida para siempre. El aula no estaba vacía. Había figuras ahí. Figuras pequeñas, del tamaño de niños, sentadas en los pupitres. Pero no eran niños, no exactamente. Eran como sombras con forma de niños, pero podía ver a través de ellas. Sus caras eran borrosas, como si estuvieran hechas de humo, pero podía sentir que me estaban mirando. Me quedé ahí parado, sin poder mover ni un músculo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no la había. Esto era real. Estas figuras eran reales. Una de ellas, la que estaba sentada en el primer pupitre, levantó lo que parecía ser su mano y me hizo una seña para que entrara. Su boca se movió como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. Solo ese silencio horrible que me llenaba los oídos como algodón. Retrocedí un paso, pero cuando traté de voltearme para irme corriendo me topé con algo. Alguien estaba parado detrás de mí. Sentí una mano pequeña y fría que se posó en mi brazo. Una mano que atravesó mi camisa como si fuera agua, pero que al mismo tiempo ejercía una presión real, física. Me volteé y vi a otra de esas figuras. Esta estaba más cerca, más definida. Podía ver que había sido una niña. Llevaba un uniforme escolar viejo, de esos que se usaban hace muchos años. Su pelo estaba recogido en 2 coletas, pero su cara era lo más terrible de todo. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo huecos negros, huecos profundos que parecían tragarse la poca luz que había en el pasillo. Y de esos huecos salía algo. No era llanto, no era sangre. Era como un humo negro que se escurría por sus mejillas y caía al suelo. Traté de gritar, pero no me salió la voz. Traté de correr, pero mis piernas no me respondían. La figura de la niña abrió su boca, y de ahí salió un sonido que nunca podré olvidar. Era como el llanto de todos los niños del mundo mezclado con el sonido del viento en una cueva profunda. Entonces de repente todo se detuvo. Las figuras desaparecieron. La luz extraña se apagó. El silencio volvió, pero ahora era un silencio normal. El silencio de una escuela vacía en la noche. Me quedé ahí parado, temblando, sudando, sin poder creer lo que había pasado. Miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. Habían pasado 4 horas, pero para mí había sido solo un momento. Bajé corriendo las escaleras, tomé mis cosas y salí de la escuela sin terminar mi trabajo. Por primera vez en mi vida, abandoné un trabajo a medias, pero no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Cuando llegué a casa, Carmen estaba despierta. Me había estado esperando porque nunca llegaba tan temprano. Cuando me vio entrar con la cara llena de terror, supo inmediatamente que algo malo había pasado. «Miguel, ¿qué tienes? ¿Qué pasó?», me preguntó mientras me abrazaba. Le conté todo. Cada detalle, cada sonido, cada imagen. Carmen me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Debes renunciar a ese trabajo», me dijo finalmente. «No importa el dinero. Tu salud mental vale más que cualquier salario». Pero no podía renunciar. Necesitaba el trabajo. La familia dependía de mí. Así que decidí que regresaría, pero que esta vez estaría preparado. Hablaría con el padre Martín, llevaría agua bendita, rezaría durante toda la noche. Haría lo que fuera necesario para protegerme. Al día siguiente busqué al padre Martín después de la misa. Le conté lo que había pasado y le pedí su ayuda. Él me escuchó con atención y después me dio una medalla de San Miguel Arcángel. «Esta medalla te va a proteger», me dijo. «Pero también tienes que ser fuerte en tu fe. Lo que está pasando en esa escuela no es normal.
Hay algo ahí que no debería estar. Algo que se ha quedado atrapado y que no encuentra la paz. ¿Pero por qué a mí, padre? ¿Por qué me están molestando a mí? A veces, hijo, hay lugares donde han pasado cosas terribles. Y esas cosas dejan una marca que no se borra fácilmente. Los niños son especialmente sensibles a estas energías. Si algo malo les pasó en esa escuela, es posible que no hayan podido irse. ¿Algo malo? ¿Qué tipo de cosas? El padre Martín se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. Hace muchos años, cuando yo era joven, escuché historias sobre esa escuela. Historias que la gente prefiere olvidar, pero tal vez es hora de que alguien las recuerde. El padre Martín me contó entonces algo que me heló la sangre y que explicaba todo lo que había estado viviendo en esa escuela maldita. Hace unos 30 años, me dijo con voz grave, hubo un maestro en esa escuela. Se llamaba Esteban Morales. Al principio parecía un buen hombre, dedicado a su trabajo, querido por los niños. Pero con el tiempo, la gente empezó a notar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas, padre? Los niños empezaron a comportarse de manera diferente. Algunos dejaron de hablar por completo. Otros lloraban cada vez que tenían que ir a la escuela. Las familias pensaban que era timidez, que era normal, pero había algo más. El padre se quedó callado por un momento, como si le costara trabajo continuar. Ese maestro tenía preferencia por ciertos niños. Los mantenía después de clases, les daba atención especial. Decía que era para ayudarlos con sus tareas, pero había padres que empezaron a sospechar. Una madre, doña Refugio, empezó a hacer preguntas cuando su hijo, un niño de 8 años llamado Pedrito, empezó a mojar la cama y a tener pesadillas terribles. Mi corazón se aceleró. Empezaba a entender hacia dónde iba esta historia. La cosa es que doña Refugio nunca pudo probar nada. El maestro Esteban era muy cuidadoso, muy listo. Pero una noche, ella decidió ir a la escuela sin avisar, para ver qué pasaba realmente en esas clases extras. ¿Y qué encontró? Encontró al maestro con 3 niños en el aula 12. Los mismos niños que siempre se quedaban después de clases. Pero no estaban estudiando. El padre se detuvo otra vez. No puedo repetir exactamente lo que vio esa mujer, hijo. Solo te puedo decir que era algo que no debería pasarle a ningún niño. Sentí que el estómago se me revolvía. Ahora entendía por qué esa aula me daba tanto miedo. Por qué siempre había algo terrible en el aire ahí. ¿Qué pasó después? Doña Refugio gritó, hizo escándalo. El maestro soltó a los niños y trató de explicar, pero no había explicación posible. Ella salió corriendo a buscar a la policía, pero cuando regresaron, el maestro ya no estaba. ¿Se escapó? No exactamente. Lo encontraron al día siguiente colgado de una viga en el aula 12. Se había quitado la vida antes de que lo pudieran arrestar. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños quedaron muy mal, muy traumados. 2 de ellos nunca volvieron a hablar correctamente. El tercero, el pequeño Pedrito, se enfermó tanto que sus padres tuvieron que llevarlo a la capital para que lo viera un doctor especialista. ¿Y qué pasó con los niños después? Esa es la parte más triste de la historia. Pedrito nunca se recuperó completamente. Murió 2 años después. Dicen que de tristeza, de no poder superar lo que había vivido. Los otros 2 niños se fueron del pueblo con sus familias. Nunca más se supo de ellos. Ahora todo tenía sentido. Los niños espectrales que veía en la escuela, las risitas en los pasillos, los sonidos extraños. Eran las almas de esos niños que nunca pudieron encontrar paz, que se habían quedado atrapados en ese lugar donde habían sufrido tanto. Esa noche regresé a la escuela con la medalla del padre Martín colgando de mi cuello. Pero ya no tenía miedo. Tenía tristeza. Una tristeza profunda por esos niños que habían sufrido tanto y que ahora no podían descansar. Cuando llegué al 2º piso, las figuras ya me estaban esperando. Esta vez no corrí. Me acerqué despacio al aula 12 y los vi ahí, sentados en sus pupitres como siempre. Pero ahora podía verlos más claramente. Eran 3 niños pequeños, de unos 8 o 9 años. Llevaban uniformes escolares viejos y sus caras estaban llenas de tristeza. No tengan miedo, les dije en voz baja. Ya sé lo que les pasó, ya sé por qué están aquí. La niña sin ojos,
la que me había tocado la noche anterior, se levantó de su pupitre y se acercó a mí. Esta vez no tenía esa expresión terrible. Parecía solo una niña triste, perdida, que necesitaba ayuda. Extendió su manita hacia mí, y cuando la toqué, sentí todo su dolor. Todo el miedo que había vivido, toda la confusión, toda la tristeza. Era demasiado para un niño. Era demasiado para cualquier persona. Los otros 2 niños también se acercaron. Uno era pequeñito, con el pelo rizado. Debía ser Pedrito. El otro era más alto, con lentes rotos. Los 3 me rodearon, no con intención de hacerme daño, sino buscando consuelo. En ese momento entendí por qué me habían elegido a mí. No era casualidad que fuera yo quien hubiera tomado ese trabajo. Era el único que podía verlos, el único que podía escuchar su historia. Necesitaban que alguien supiera la verdad, que alguien los ayudara. Durante el resto de esa noche, me quedé con ellos en el aula. No limpié nada, no hice mi trabajo. Solo estuve ahí, sentado en una silla, mientras ellos me contaban su historia sin palabras. Me la contaron con imágenes que aparecían en mi mente, con sentimientos que se metían en mi corazón. Me mostraron el miedo que sentían cada vez que el maestro los llamaba para quedarse después de clases. Me mostraron cómo trataban de decirles a sus papás lo que pasaba, pero no encontraban las palabras. Me mostraron el alivio que sintieron cuando Doña Refugio los encontró, pero también la vergüenza, la culpa que no merecían sentir. Y me mostraron algo más. Me mostraron que el maestro Esteban no se había ido realmente. Su espíritu también estaba atrapado en esa escuela, pero en un lugar más oscuro, más profundo. Estaba en el sótano, en esa parte del edificio que siempre estaba cerrada con candado. Los niños me explicaron que él seguía ahí, alimentándose de su miedo, manteniéndolos atrapados, que cada noche, cuando el sol se ponía, él salía de su escondite y los buscaba. Los perseguía por los pasillos, tratando de atraparlos otra vez. Por eso corrían, por eso se escondían, por eso sus risitas sonaban tan desesperadas. No estaban jugando, estaban huyendo. Cuando salió el sol y terminó mi turno, salí de la escuela con una decisión tomada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir dejando que esos niños sufrieran toda la eternidad. Tenía que ayudarlos a encontrar la paz. Pero también sabía que eso significaría enfrentarme a algo mucho peor que las figuras de los niños. Tendría que bajar al sótano. Tendría que enfrentarme al espíritu de Esteban Morales. Esa tarde fui a ver al padre Martín otra vez. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que me ayudara. Lo que me estás pidiendo es muy peligroso, Miguel, me dijo. Enfrentarse a un espíritu malévolo no es cosa fácil. Y si ese hombre hizo lo que creo que hizo, su alma está llena de maldad. Puede hacerte mucho daño, pero tengo que intentarlo, padre. Esos niños no merecen seguir sufriendo. Han sufrido ya demasiado. El padre Martín me miró con respeto y también con preocupación. Está bien, hijo. Te voy a ayudar, pero tienes que prometerme que vas a tener mucho cuidado. Vamos a necesitar agua bendita. Vamos a necesitar oraciones muy fuertes. Y vas a necesitar más fe de la que has tenido en toda tu vida. La noche del enfrentamiento llegó más pronto de lo que esperaba. Era un sábado, y había decidido que sería mi última noche en esa escuela. El padre Martín me había dado todo lo que necesitaba. Agua bendita, una cruz de plata, oraciones escritas en papel, y sobre todo, su bendición. Carmen no sabía nada de mis planes. Le había dicho que trabajaría normal, como siempre. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Mis hijos tampoco sabían nada. Los besé esa noche como si fuera la última vez, porque en el fondo de mi corazón sabía que podría hacerlo. Llegué a la escuela a las 10 como siempre, pero esta vez no llevé mi carrito de limpieza. Solo llevé una linterna, las cosas que me había dado el padre y toda la valentía que pude reunir. Los niños me estaban esperando en la entrada. Los vi ahí parados, mirándome con sus ojos tristes. Sabían lo que iba a hacer. La niñita sin ojos se acercó a mí y puso su mano helada sobre mi brazo. Por primera vez pude escuchar su voz. Era un susurro tan suave como el viento,
pero tan claro como si estuviera gritando: «No bajes, Miguel. Él es muy fuerte, él va a hacerte daño». «Tengo que hacerlo», le contesté. «Es la única manera de que ustedes puedan descansar». Pedrito, el niñito de pelo rizado, también se acercó. Su voz era igual de suave, igual de triste. «Él nos va a hacer daño a nosotros si tú bajas. Siempre nos hace daño cuando alguien trata de ayudarnos». Pero yo no podía rendirme. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sentido. Esos niños merecían la paz. Merecían poder irse a un lugar donde nadie más los lastimara. Caminé hacia la parte trasera de la escuela, donde estaba la puerta que llevaba al sótano. Siempre había estado cerrada con un candado viejo y oxidado. Pero esa noche, cuando llegué ahí, la puerta estaba abierta. Como si él supiera que iba a venir. Como si me estuviera esperando. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad tan profunda que mi linterna apenas podía atravesarla. El aire olía terrible. Era ese mismo olor que había sentido en las aulas, pero multiplicado por 1000. Olor a tierra húmeda, a cosas podridas, a maldad pura. Comencé a bajar despacio, rezando en voz baja las oraciones que me había enseñado el padre Martín. Con cada escalón que bajaba, el frío se hacía más intenso. No era el frío normal de una noche de invierno. Era un frío que te llegaba hasta los huesos, que te helaba el alma. Cuando llegué al fondo vi que el sótano era más grande de lo que esperaba. Había cuartos pequeños a los lados como celdas, y en el centro había una figura sentada en una silla vieja. Una figura que había estado esperándome. Era él, Esteban Morales. Pero no era como lo había imaginado. No era un fantasma transparente como los niños. Era algo más sólido, más real. Su cara estaba podrida, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran completamente negros, sin ninguna luz en ellos. Y cuando me vio, sonrió con una sonrisa que me hizo vomitar del miedo. «Así que tú eres el que ha estado molestando a mis niños», me dijo con una voz que sonaba como grava siendo aplastada. «No son tus niños», le grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Nunca fueron tuyos. Los lastimaste y ahora tienes que pagar por eso». Se levantó de su silla y empezó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba se hacía más grande, más terrible. Su ropa estaba descompuesta, colgando de su cuerpo como trapos mojados. Pero lo peor eran sus manos. Eran enormes, con uñas largas y sucias, manchadas con algo oscuro que no quería saber qué era. «Yo los protejo», me dijo. «Los mantengo conmigo porque los amo. Sin mí estarían solos, perdidos. Yo les doy un propósito». Saqué la cruz de plata y la puse entre él y yo. Por un momento se detuvo, pero después se echó a reír. Una risa horrible que hizo eco en todo el sótano. «¿Crees que eso me va a detener? ¿Crees que tu Diosito me tiene miedo? Él me abandonó hace mucho tiempo. Aquí abajo, yo soy el Dios». Comencé a rociar agua bendita hacia él mientras recitaba las oraciones. El agua lo golpeó y empezó a humear, como si fuera ácido. Él gritó de dolor y rabia, pero no se alejó. Al contrario, se acercó más. Me agarró del cuello con esas manos terribles y me levantó del suelo. Su fuerza era sobrenatural. Sentí que me iba a partir el cuello. Sus ojos negros me miraron directamente, y vi en ellos toda la maldad que había hecho durante años. Vi a los niños que había lastimado, no solo a los 3 de arriba, sino a muchos otros. Decenas de niños a lo largo de los años. «Ahora tú vas a ser como ellos», me susurró al oído. «Vas a quedarte conmigo para siempre, y tu familia nunca va a saber qué te pasó». En ese momento pensé en Carmen, en Luis, en María. Pensé en que nunca los volvería a ver. Pensé en que había sido un tonto al creer que podía enfrentarme a algo así. Pero también pensé en los niños de arriba, esperándome, confiando en mí. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré sacar la botella de agua bendita que tenía en mi bolsillo y se la eché toda encima. Él me soltó y retrocedió, gritando como un animal herido. Su cuerpo empezó a disolverse, como humo negro que se desvanecía. Pensé que había ganado. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Él no desapareció, solo se hizo más fuerte.
El agua bendita no lo había destruido, solo lo había enfurecido más. Y ahora estaba realmente enojado. Lo que pasó después es lo peor que me ha pasado en la vida. Él se metió dentro de mí. Sentí como su espíritu malévolo se introducía en mi cuerpo, en mi mente. Traté de resistir, traté de echarlo fuera, pero era demasiado fuerte. Por unos minutos perdí el control de mi propio cuerpo. Él me hizo hacer cosas terribles. Me hizo subir las escaleras. Me hizo perseguir a los niños por los pasillos. Los pobrecitos corrían y se escondían, pero él sabía dónde estaban. Los conocía demasiado bien. Cuando finalmente logré recuperar el control, estaba en el aula 12, tirado en el suelo, temblando y llorando. Los niños estaban en una esquina, abrazados unos con otros, mirándome con terror. Habían visto lo que él me había hecho hacer. Habían visto que yo, la persona en la que habían confiado para salvarlos, me había convertido en otro monstruo. Me fui de ahí esa misma noche. Renuncié al trabajo sin dar explicaciones. Le dije a Carmen que había conseguido algo mejor, pero la verdad es que nunca volví a trabajar en las noches. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esos niños mirándome con terror. Han pasado 2 meses desde esa noche terrible. 2 meses en los que no he podido dormir bien ni un solo día. Porque él sigue conmigo. Esteban Morales no se fue completamente esa noche. Dejó una parte de él dentro de mí. Una parte que me susurra cosas horribles cuando estoy solo, que me hace tener pensamientos que no son míos. Carmen nota que estoy diferente. Los niños también lo notan. A veces me miran con miedo, como si supieran que hay algo malo en mí. Y tienen razón. Hay algo malo en mí ahora. He tratado de volver a la iglesia, de confesarme con el padre Martín, de buscar ayuda. Pero nada funciona. Él está demasiado profundo dentro de mí. Y cada día que pasa, se hace más fuerte. Los niños de la escuela siguen atrapados ahí. Los he visto algunas noches parados afuera de mi casa, mirándome a través de la ventana. Ya no buscan mi ayuda. Ahora me tienen miedo. Y tienen razón en tenerme miedo, porque sé que algún día, muy pronto, él va a tomar el control completamente. Y cuando eso pase, ya no voy a ser Miguel Ángel Herrera Vázquez, el hombre trabajador que quiere a su familia. Voy a hacer algo peor. Algo que va a lastimar a la gente que más amo en este mundo. Por eso estoy contando esta historia. Para que quede un registro de quién era yo antes de que él me tome completamente. Para que mi familia sepa que lo que voy a hacer no es culpa mía. Para que sepan que traté de resistir, que traté de ser fuerte, pero que no pude. Y para advertir a cualquiera que esté pensando en tomar un trabajo nocturno en esa escuela, no lo hagan. Manténganse alejados de la escuela primaria Benito Juárez, porque los monstruos que viven ahí no están muertos, están muy vivos, y están esperando a que llegue alguien más para poder seguir haciendo daño. La oscuridad nunca se va realmente, solo encuentra nuevos lugares donde esconderse, y a veces, ese lugar es dentro de ti.